y la clase por la noche. Espero lo hayan podido revisar. Entonces el diodo Zener, si bien está más en circuitos de regulación de tensión, también lo podemos ver en cualquier tipo de circuito, ¿no? Como es un componente electrónico, puede estar en cualquier tipo de circuito. Y un caso es el que les he enviado en la última tarea. O sea, no era tarea para presentar, pero sí era un ejercicio para que lo estén revisando. Ya vamos a compartir la pantalla. Esto del horario, por favor, sean un poquito más responsables. Habíamos quedado hasta las 7, ¿no? No me deja avanzar, tengo que estar admitiendo. Tratemos de que hasta las 7 todos ya ingresen a la clase. Sigue habiendo solicitudes y no nos permite poder avanzar. A ver, veamos que comparta la pantalla. ¿Pueden ver ya la pizarra? ¿Alguien podría confirmar si logran ver la pizarrita, por favor? Se ve, se ve. Sí, se ve, ingeniero. Se ve, ingeniero. Gracias. Ya, este era el ejercicio que les había dejado como tarea. Como les dije, no era para presentar, pero les había pedido que lo vayan revisando. Ya, entonces puedo ver un circuito que tiene dos diodos Zener con algunos datos que están ahí como parte del problema. Por ejemplo, que el voltaje Zener para ambos, si no me indica para cuál, entonces obviamente si tengo dos o tres diodos Zener en el ejercicio, se supone que es para toditos, ¿no? El voltaje Zener para el Zener 1 y para el Zener 2, en este caso es 6 voltios. Y también aquí aclara de que el Zener en directa es de silicio. No se olviden que el Zener en la parte del primer cuadrante trabaja de la misma manera que cualquier otro diodo. Entonces, en este caso particular es de silicio. Podría comportarse como ideal o como silicio, ¿no? En esa parte. Entonces es bueno siempre especificar eso. ¿Qué es lo que nos pide? Dibujar B sub 0. ¿De acuerdo? Entonces vamos a comenzar nuestro análisis. Tal vez algunos ya lo han hecho. Van a comparar. Y vamos a observar, por ejemplo, en el lado positivo o el semiciclo positivo, Zener 1 se va a polarizar de esta manera. Estoy usando el color rojo para ver la polarización. Es decir, se va a polarizar de manera directa en este semiciclo. ¿De acuerdo? Y el Zener 2 se va a polarizar de manera inversa. Esa va a ser la polarización en este primer semiciclo. Entonces, ¿qué posibilidades existen? El Zener 1 sabemos y hemos explicado que puede trabajar en el primer cuadrante, ¿no? En el lado de la polarización directa. Entonces, este diodo Zener 1 podría prenderse siempre y cuando se llegue al voltaje umbral. Como acá nos indica que se va a comportar como un diodo de silicio en la parte directa, pues deberíamos hacerle llegar 0,7. ¿De acuerdo? Ahora, lo interesante de este problema es que el lazo, viendo como un todo, va a permitir el paso de la corriente siempre y cuando ambos diodos estén encendidos, ¿no? ¿De qué te sirve que se prenda uno y el otro esté apagado? El lazo no funciona. Entonces tenemos que verlo como algo global, como un todo. No me sirve que uno esté trabajando y el otro no, ¿de acuerdo? Por la estructura del ejercicio. Ya, pero en resumen, Zener 1 podría prenderse, pero hay que hacerle llegar 0,7, ¿de acuerdo? Zener 2 veo que está polarizado inversamente. Entonces tengo que analizarlo eh, para que su comportamiento responda a la parte inversa. Entonces, para que se prenda, debería llegarle a este diodo, aparte de su polarización inversa, 6 voltios, ¿no? Para que empiece a trabajar o esté encendido. En ese momento inicial, como en los recortadores, consideramos que la caída en la resistencia de 400 es 0.
ya, solo en ese momento. Porque si no funcionan los diodos, no funciona el lazo. Entonces, primero nos aseguramos de que los diodos se enciendan y trabajen, y luego para valores mayores, obviamente en los diodos se va a quedar ya un valor, y lo demás se va a ir yendo a esta resistencia. ¿De acuerdo? Entonces puedo ver que, por ejemplo, para un caso concreto de BI de 4 voltios, ¿cuál sería mi salida? ¿No? 4 voltios, necesito 0,7 para el Zener 1 y necesito 6, entonces no cubre, no funciona el lazo. Entonces mi salida va a ser igualito que mi BI, es decir, 4 voltios. ¿No? Si mi BI es 3 voltios, lo mismo, salida igual que BI. ¿Hasta qué momento va a tener ese comportamiento? Ese comportamiento va a ser hasta BI menor o igual a 6.7. ¿No? Entonces podemos registrar. Para BI positivo menor a 6.7, los diodos Zener 1 off, Zener 2 off, ¿no? ¿Qué circuito vamos a tener? O directamente podríamos ganar tiempo y decir B sub 0 va a ser igual a BI, ¿no? Ambos diodos van a estar apagados, ¿no? Entonces el B sub 0 va a ser prácticamente el paralelo del BI, ¿no? Ahora, ¿qué pasa para BI positivo? Acá podemos poner incluso el valor absoluto para no complicarse en el lado negativo. Mayor o igual a 6.7. Tener 1 on, pero considerando de que va a estar prendido en el lado de la polarización directa, ¿no? Eso ya estoy asumiendo que lo están ubicando bien. Y Zener 2 también va a estar prendido, pero trabajando en el lado de polarización inversa. Entonces, en este caso, yo puedo observar que mi B sub 0, como está en paralelo, esto va a ser como una batería, ¿no? 0,7 y esto una batería de 6, ¿no? Entonces voy a ver directamente el paralelo. Entonces puedo decir que B sub 0 va a ser igual a 6.7 voltios. ¿De acuerdo? Eso en el lado del semiciclo positivo. Ahora, nos vamos al otro lado. Entonces para esto vamos a borrar. Elegimos el borradorcito. El análisis que habíamos hecho. En el lado negativo, primero veré cómo se van a ir polarizando. ¿Ya? Vamos a usar color. A ver, el azul usemos, ¿ya? Entonces se va a polarizar de esta manera, menos más y menos más, ¿no? ¿Qué conclusiones puedo sacar? De que el Zener 1 se va a polarizar inversamente, ¿no? Está observándose eso. Y que el Zener 2 se va a polarizar directamente, ¿no? Pues para que el lazo funcione, como hace un momento, hay que garantizar que todos los componentes del lazo estén prendidos, ¿no? Y así el lazo va a poder funcionar y va a haber corriente. Entonces, el que se está polarizando directamente es el Zener 2, a ese necesito hacerle llegar 0,7. Y el Zener 1 está polarizado inversamente, a él necesito hacerle llegar, veamos su dato, 6 voltios, ¿no? Entonces, la misma idea, pero al revés, ¿no? A este necesito 6 y este necesito 0,7. ¿Qué quiere decir? Que el lazo a partir de 0,7, perdón, a partir de 6.7 va a trabajar. Podemos escribir esto, ¿no? Para BI negativo menor a 6,7, viéndolo en valor absoluto,
Los diodos están apagados, ¿no? Y la salida va a ser igual a la entrada, ¿no? Sabemos que estamos hablando del lado negativo. Para BI negativo mayor o igual a 6.7, los diodos van a estar prendidos. Y la salida va a ser lo siguiente, ¿no? Aquí vamos a tener una batería de tener 2, va a estar al revés, ¿no? Veamos. Solo vamos a dibujar esa parte. Sería tener 2. Y este sería también así, ¿no? A ver, confirmamos 6. Y lo restante, ¿no? Estaría más menos B sub 0. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la salida, si están prendidos, va a ser directamente menos 6.7 voltios, ¿no? Ya. Ahora, esto lo pasamos a dibujo, ¿no? Porque en realidad lo que nos pide es el B sub 0. Voy a usar el BI para ayudarme como una referencia, como siempre lo hemos hecho, ¿no? En este valor revisamos cuánto valía, 20. En la parte inferior va a ser menos 20, ¿no? Entonces BI de color negro. Trazamos estos valores, ¿no? Digamos que está por acá, 6.7. Aunque escala no está, pero para que se note lo estamos poniendo ahí, ¿no? 3,5, 3,45. Ya. Con azul vamos a ir dibujando el B sub 0. Veamos, primer caso. Positivo menor que 6.7. La salida igualita a la entrada, ¿no? Entonces, dibujamos. Igualito, ¿no? Por simetría este lado, igualito. BI positivo mayor o igual que 6.7. Diodos prendidos, salida 6.7. Esto es una línea recta, ¿no? Y para el lado negativo va a ser de esta manera. Por simetría acá. Y luego esta línea recta, ¿no? Entonces ambos lados estaría recortando en la parte superior a partir de 6.7, en la parte inferior a partir de menos 6.7 voltios. ¿De acuerdo? Y esta sería la forma en que solucionamos este problema del diodo C, este ejercicio, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre este problema? ¿Qué dice? ¿Está claro? ¿Qué pasaría si este diodo fuera... Todo está claro, Iker. Ya, gracias. ¿Qué pasaría si el Zener en directa se comporta como un diodo ideal? La única diferencia sería que en vez de recortar en 6.7, va a recortar en 6, ¿no? Arriba y abajo. ¿De acuerdo? A ver, veamos cómo están en diodos Zener. Les voy a plantear yo un ejercicio y vamos a ir preguntando. Ya la idea es participar, aunque no todos, pero veamos quiénes están de suerte el día de hoy y son elegidos para participar. Veamos un problema número 2. Ya. A 60 voltios menos 60 voltios.
Esto va a ingresar al siguiente circuito. Hay un diodito Zener y aquí hay un diodito de silicio. El BI obviamente por este sector va a ingresar y la salida lo vamos a tomar en el centro, ¿no? ¿Qué datos tenemos? Que voltaje Zener es igual a 20 voltios. El diodo es de silicio, ya tiene el subíndice. Y lo único que hay que hacer es dibujar B sub 0. ¿Ya? A ver, trabajemos en esto. Unos 6 minutos. Y a ver cómo nos va. Vamos a ir preguntando cuál es la forma de onda que van a ir obteniendo. ¿Ya? Pues comenzaremos. Haga un análisis similar al que hemos hecho hace rato, ¿no? Vean cómo polariza y toda esa cuestión y vayan sacando sus conclusiones. Comencemos, por favor. Vamos a controlar, estamos en 18, en 6 minutos, a 7 minutos comenzamos a preguntar y si no, resolvemos juntos. ¿Ya?
¿Cómo les ha ido? ¿Han podido terminar? A ver, veamos, vamos a preguntar a alguien, ¿ya? No importa si se equivocan, no se asusten y estén abandonando la reunión. ¿Ya? No es examen, solamente es una participación. A ver, veamos. A ver, Víctor Hugo Cauta, ¿podrías habilitar tu micrófono, por favor? Está presente Víctor Hugo Cauta, porque Catuta, perdón, porque había habido dos Víctor Hugos. Entonces, habilita el micrófono, por favor, Víctor Hugo Catuta. Ya. ¿Cómo te sale la forma de onda? ¿Has podido? ¿Has terminado? Antes de comenzar. ¿Está mal tu micrófono o estás afónico, no puedes hablar? ¿Qué ha pasado? Creo que he escrito por el chat. No sé, estoy afuera. Para el siguiente semestre vas a arreglar tu micrófono. Con micrófono malo, este semestre no creo que puedas vencer. Necesitamos el micrófono, sí o sí. Ya tratar de arreglar o ver la manera de solucionar para la siguiente clase. Ya vamos a ver. Voy a compartir, ya está compartida la pantalla. Debería salirles un resultado de esta manera. ¿Ya? Una onda así tipo cuadrada, que en algunos tramos vale 0, como se puede ver, y en una parte vale 20 voltios. ¿Ya? Y lo demás también 0 y termina el ciclo. ¿Qué dicen? ¿Han obtenido una onda como esta? Ya, hay uno que ya ha obtenido, otro, ya, muy bien. Los demás espero que también lo hayan obtenido, pero vamos a explicar de manera rápida, ya, para que puedan aclarar alguna duda los que quizá no hayan obtenido esta forma de onda. Es lo mismo que el problema anterior, ¿no? Fíjense que para que haya algo en la salida, tiene que funcionar el lazo que está formado por los dos diodos. Primer semiciclo, ¿ya? Lado positivo, ¿no? Cuando digo primer semiciclo. ¿Cómo se va a polarizar? Más menos, ¿ya? Entonces, inversamente, para que ese diodito trabaje, tendría que llegar a 20 voltios, ¿de acuerdo? Esa es su posibilidad. Este diodo, más menos, polarizado directamente. Al ser de silicio, necesito que le llegue 0,7, ¿de acuerdo? Pues no me sirve de nada que uno cumpla y el otro no, porque el lazo en sí, como está en serie, todo el lazo tiene que funcionar. Es como si tuviese un diodo con un voltaje umbral de 20,7, ¿no? Para verlo de manera global y decir cuándo el lazo va a empezar a trabajar. ¿De acuerdo? Pues ambos tienen que trabajar para que el lazo funcione, ¿no? Porque ¿de qué me sirve que el zener de arriba, el zener se prenda, pero el otro esté apagado? El lazo no funciona y mi salida no tengo nada, tengo 0. ¿De acuerdo? Entonces necesito para para que arranque los 20 voltios, ¿no? Para este 0,7. Pues mientras el BI aplicado sea menor a esto, no funciona el lazo y mi salida es 0. Y es lo que dibujamos, ¿no? BI menor a 20,7, 0. Por simetría, este lado 0. ¿Ya? Ahora, a partir de 20,7, el lazo comienza a trabajar. Y para valores superiores a 20,7. ¿De acuerdo? La salida, observen que solo está en paralelo al zener. Entonces no puedo decir que el B sub 0 sea 20,7. El B sub 0, cuando el lazo esté trabajando y los diodos estén trabajando, va a ser solamente
20 voltios. Por eso, fíjense, la salida no es en 20.7, es un poquito más abajo, ¿no? Una nada, y hemos anotado en el eje Y que vale 20 voltios. ¿De acuerdo? Ahora, en el lado negativo, ¿cómo va a polarizar al Zener? Menos más, ¿no? Ya. Acá el Zener podría trabajar en directo. Como en el problema no me dice nada, quizá en algún caso ustedes se van a topar con esta situación, pueden elegir o que se comporte como ideal o como de silicio. Obviamente voy a elegir como ideal, ¿no? Entonces, si no me dice nada y el Zener en algún momento va a trabajar en directa, lo hacemos trabajar como ideal, a menos que me digan alguna parte del problema que su comportamiento en directo es como el de silicio, ¿de acuerdo? En este caso, como no dice nada, si es que el diodo se llegase a prender, lo voy a hacer trabajar como ideal, en la parte directa. Este diodo, ¿cómo lo va a polarizar? Menos más, inverso, ¿ya? Por culpa de este diodo, ya no hago más el análisis, ¿no? Como todo depende del lazo para trabajar, este siempre va a estar abierto. Entonces no pierdo mi tiempo analizando, el lazo nunca va a funcionar en el semiciclo negativo y directamente mi salida va a ser cero. No puede ser BI, ¿no? Porque este diodo está al medio y no va a hacer que se genere el paralelo entre B0 y BI. Como va a estar abierto, es como si estuviese midiendo en un cable suelto, ¿no? Entonces el resultado va a ser cero. Y de esa manera terminamos el semiciclo. ¿De acuerdo? Ya, los que han entendido y han hecho bien, muy bien, felicidades. Y los que no, vean en qué parte tienen sus falencias y vayan reforzando y comiencen a estudiar. El examen está una semana, entonces hay que comenzar a estudiar. ¿Ya? A continuación, vamos a hacer otro problemita. Este problema se podría decir es como esos que a ustedes les gusta, ¿no? Problema tipo examen, ¿no? Como alguna vez se usa ese término. Veamos cómo les iría. 3. Si este hacen bien, o más o menos llega a un 80%, quiere decir que están en buen camino, ¿no? Están asimilando, están entendiendo, ¿no? Y todos estamos contentos. Pero si no saben cómo empezar, etcétera, hay tiempo, hay que comenzar a preocuparse y empezar a estudiar. Ya este es el problema. Tenemos dos diodos N. Por acá vamos a aplicar la entrada. Aquí vamos a ver la salida. Este lo vamos a llamar Zener 1 y este Zener 2. ¿Qué datos tenemos? R vale 1K, voltaje Zener 1 vale, déjenme ver, 5 voltios y voltaje Zener 2 vale 7 voltios. ¿Ya? Y en directa, si es que trabajasen, se comportan como diodos ideales. ¿Ya? No lo estoy escribiendo, eso ya sabemos. Si no aclaramos, si en algún momento trabajasen en directa, comportamiento como un diodo ideal. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que hay que hallar? Lo que tenemos que hallar es lo siguiente. Tenemos que hallar alguna función que relacione la salida con la entrada, ¿no? Por eso decimos B sub 0 en función de B sub I, ¿ya? No se asusten, les voy a aclarar. Y no me da un BI, ¿no? Simplemente me dice BI. Entonces acá ustedes
No tienen que plantearse un BI senoidal, triangular, etcétera, porque no, en ningún momento le está diciendo qué forma tiene el BI. Como me dice una función, lo primero que podrían hacer es formar una tabla, ya como parte de la solución. Algunos tips les voy a dar. BI quiere decir que puede ser todo el eje X, ¿no? Todos los números reales, negativos y positivos. ¿De acuerdo? En resumen, es como si me estuviesen pidiendo la relación entre B sub 0, que sería el eje Y, el eje vertical, y B sub I, el eje X, el eje horizontal. ¿De acuerdo? Por ejemplo, algo que yo les puedo sugerir es hacer una tablita. ¿Ya? Primero hacemos una tabla. Por ejemplo, me doy valores de esta parte del eje para BI, que serían valores negativos. Estoy marcando de color rojo. Ahorita va a refrescar, ¿no? Me doy valor negativo, digamos, menos 10, menos 5, menos 20. Y veo el comportamiento, ¿ya? Luego me doy el valor de cero, ¿no? Que sería la intersección de los ejes. Y veo cómo se comporta el circuito. Y luego me doy valores positivos y listo. Estoy cubriendo, estoy haciendo un barrido del eje X, ¿no? Entonces, como me voy dando los valores, voy a obtener para cierto BI que B sub 0 tengo. Voy a tener una tabla. Esa tabla, obviamente, después lo puedo graficar, ¿no? Si tengo los puntos, lo puedo graficar. Y por último, tengo que hallar la ecuación, ¿no? Y eso es lo que me pide, ¿no? Esto es una ecuación, ¿no? B sub 0 en función de BI. Esa ecuación podría ser una sola o podría ser por tramos, ¿no? Por ejemplo, para el lado negativo, la ecuación es esta. Para valores entre 0 y 10, la ecuación es esta. Para valores mayores a 10, la ecuación es esta, ¿no? La idea es cubrir todo el eje X, ¿de acuerdo? Entonces, con esas recomendaciones, a ver, intenten resolver. Ahí está el problema. Lo mismo, vamos a asignar unos 6 minutos, ¿ya? A ver cómo les está yendo y luego comenzamos a resolver. ¿Ya? Pues comienza.
¿Cómo le está yendo? ¿Van en buen camino? Resolvamos el ejercicio, ya van a ir comparando. Si es que están a medio camino, no importa. Van a ver si estaban bien o no. ¿Ya? Si no, no nos va a dar el tiempo. Comenzaré. Voy a empezar por el lado negativo, ¿ya? De valores negativos. Es decir, que yo me puedo dar un menos 15, por ejemplo. ¿Ya? Agarro, es como si agarrara la entrada del BI y me doy esto, ¿no? Un punto, 15. Es menos 15, ¿no? ¿De acuerdo? Voy analizando. ¿Cómo polariza esto a los diodos? Voy a polarizar, perdón, menos más, ¿no? Lo voy a polarizar directamente al cener 1. Al cener 2 también, ¿no? Directo. Pues como este diodito trabaja en directa, para el valor de 15 de BI 15, B sub 0, la salida va a ser 0, ¿no? Porque este diodo estaría trabajando en directo, ¿de acuerdo? Podría formar yo mi tabla, ¿no? Como les había dicho, una recomendación. Aquí me doy BI, aquí me doy B0. Por ejemplo, me di el valor de menos 15 para la entrada y he visto después del análisis que mi B sub 0 es 0 voltios, ¿no? Motivo, el cener 2 se polariza directamente, estaría trabajando en directo. Como no me indica nada si es silicio germanio en directa, lo estoy usando como ideal, ¿de acuerdo? Ahora me doy otro valor, ¿no? En vez de 15, me voy a dar 10. No me voy a dar todos los valores, sino me doy muestras o valores a criterio para ver el comportamiento, ¿no? Así es criterio de cada alumno. Observo que también el diodo va a estar en la misma situación. Se polarizan directamente, entonces mi salida 10, perdón, 0, ¿no? Y así va a ser para todos los valores negativos, ¿no? Podría tomar uno más, 0, y para el último punto, 0 igual a 0, ¿no? Porque nadie polariza, no habría nada, ¿de acuerdo? Nos podría decir que he cubierto el lado negativo. Y si quiero hacer una grafiquita, podría hacer esta primera parte, ¿no? Y gráfico. 0 en todo el lado negativo de color azul. ¿Ya? Ahora empezaremos el análisis por valores positivos, ¿no? Vamos a borrar. Borramos. Ya, tenemos el problema como al inicio, ¿no? Que refresque. Ya. Me daré 2 voltios, por ejemplo. ¿Ya? Entonces agarro y es como si yo tuviese una batería de 2 voltios, ¿no? Pero observen el dibujo del sentido de la batería, son 2 voltios positivos. ¿Cómo va a polarizar esto? Va a polarizar al cener 1 inversamente, ¿de acuerdo? Al cener 2 inversamente, ¿de acuerdo? Entonces estos ceners están, para este caso, apagados, ¿no? Porque el cener 1 necesita 5 para prenderse cuando está polarizado inversamente y el cener 2 necesita 7 voltios. Entonces ahorita, si bien lo polarizo inversamente, no llego a cumplir todos los requerimientos. Entonces los ceners ahorita están apagados y si veo mi salida, ¿cuánto será? Cener 2 abierto, cener 1 abierto, entonces no hay corriente. ¿Qué es lo que voy a ver? B0 igual a BI. Podría anotar ese dato. Si BI vale 2 voltios, mi B0 va a valer 2 voltios. ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo con eso? Para continuar, ¿pueden apreciar eso? O dicho de otra manera, puedo decir B sub 0 igual a BI. ¿De acuerdo? Ahora nos daremos otro valor, digamos BI 3 voltios.
aplicamos acá 3 voltios. Lo mismo, los polariza inversamente, apagados, no llega al voltaje, misma situación, V sub 0, 3. O se cumple, ¿no? Que en este tramo V sub 0 va a ser igual a VI. ¿De acuerdo? Ahora, continuamos. Nos daremos 4 voltios. Lo mismo, misma situación, V0, 4. ¿A partir de qué momento el Zener 1 va a trabajar? No se olviden que cuando al Zener 1 le llegue 5 voltios, ¿no? Se podría decir que este primer lazo va a empezar a funcionar. En ese momento, obviamente, en el Zener 5 y en las resistencias en serie 0. Pero para valores mayores, en el Zener se queda 5 y lo demás se va yendo a las cargas, ¿no? ¿Hasta qué momento va a estar prendido solamente el Zener 1? Hasta cierto punto, y a partir de cierto punto se prende el Zener 2 ya también. ¿De acuerdo? Pues veamos eso. Cuando VI vale 5 voltios, se va a prender este Zener. Obviamente en las resistencias va a ser 0, el Zener 2 va a estar abierto, por lo tanto V sub 0 va a ser 5 también, ¿no? 5 voltios. Cuando VI valga 6, acá me va a quedar 5 y lo demás se va a ir a la resistencia, ¿no? Entonces V sub 0 ya no va a ser 5, va a ser 5 más la caída en esta resistencia, ¿de acuerdo? Entonces hay que calcular. Si sigo aumentando el VI, si es que llega ya a 7 en este paralelo, se va a prender el Zener 2 y no va a dejar pasar de 7, es decir, se va a quedar en 7. Hagamos el primer caso. ¿Qué pasa cuando VI es 6, por ejemplo? ¿Ya? Pues para eso vamos a redibujar. Vamos a redibujar. Aquí va a estar mi VI. Aquí está mi primera resistencia de 1K. Y acá lo puedo dividir así, ¿no? 1K. Aquí está mi primer Zener que ya está prendido. Y aquí el Zener 2 que inicialmente está abierto, ¿no? Está abierto porque no estoy cumpliendo su requisito para prenderse. Y aquí mi tierra, ¿no? O cierro mi circuito. ¿Ya? Entonces, cuando VI, por ejemplo, vale 6 voltios, que hemos dicho, aquí se queda 5 y lo demás se va a repartir en estas resistencias, ¿no? A 0,5, de manera que la suma me tiene que dar los 6, ¿correcto? Entonces escribamos esto en forma de ecuación, vamos a hallar primero la corriente, ¿ya? Para eso hacemos una malla, ¿no? Menos VI más 2K por I más 5 igual a 0, ¿ya? Pues acá me interesa hallar la corriente y va a ser igual a VI menos 5 sobre 2K, ¿sí? ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque no se olviden que el V sub 0 está aquí. Yo tengo que dar respuesta al V sub 0. El V sub 0 en esta situación, ¿a qué va a ser igual? A 5 voltios, que es del Zener 1, más la caída en la resistencia de 1K, que lo voy a obtener multiplicando la corriente por el valor de la resistencia, ¿no? Por lo tanto, V sub 0 va a ser igual a 5 voltios, 5 no, más esta corriente, VI menos 5 sobre 2K por 1K, ¿no? Por lo tanto, V sub 0 en esa situación ya no va a ser un valor concreto, ¿no? Va a estar regido por una ecuación. Acá podemos simplificar y nos vamos a quedar como VI menos 5 sobre 2 más 5.
A ver, reemplazaremos lo de 6 y debería cumplirse, ¿no? 6 menos 5 es 1. 1 entre 2, 0,5. B sub 0 para 6 va a ser 5,5. Es lo que hace rato estábamos obteniendo. ¿De acuerdo? Ahora, si B es 7, 7 menos 5, 2 entre 2, 1. Más 5, 6. ¿De acuerdo? Entonces, en algún momento el B sub 0 se va a volver 7 y a partir de ese momento se va a prender el Zener 2. Pues para no estar averiguando valor por valor, lo que voy a hacer es, ahora yo me doy, si B sub 0 vale 7 voltios, ¿cuánto será el BI que necesito para tener un B sub 0 de 7? ¿De dónde lo voy a sacar? De esta ecuación, ¿no? Me doy aquí 7 igual BI menos 5 sobre 2 más 5, ¿no? Y voy a despejar BI. Entonces sería 7 menos 5, 2, por 2, 4, BI menos 5, por lo tanto, BI igual a 9. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando BI valga 9, el B sub 0 va a ser 7. Y como el B sub 0 va a ser 7, no se olviden del Zener 2. El Zener 2, su voltaje Zener es 7, por lo tanto, ya se va a prender. Y para cualquier valor de BI mayor o igual a 9, la salida de B sub 0 siempre va a ser 7, ¿no? Porque el Zener ya lo está regulando. Entonces, anotemos en resumen todo lo que hemos obtenido, ¿ya? Para BIs negativos, ¿no? B sub 0, 0. ¿De acuerdo? Eso habíamos obtenido. Para BI mayor que 0, menor o igual que 5, incluido el 5, se cumple, ¿no? Podría ser menor o menor o igual, se cumple. Solo hagamos menor. Igual se cumple, pero van a verificar. B0 igual a BI. Para BI mayor o igual que 5, menor a 9. Antes de que se encienda el Zener 2. Es una ecuación. B0 es igual a BI menos 5 sobre 2 más 5, ¿no? Es una ecuación. Y para BI mayor o igual a 9, B0 va a ser igual a 7 voltios, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si lo graficamos, no? Esa sería la respuesta, ¿no? No es una sola ecuación, son ecuaciones por tramos. Si hubiera hecho por gráfica, o si quiero graficar. Hemos dicho BI, B sub 0. Con rojo vamos a hacer, ¿ya? Todo el lado negativo, 0. Incluido la intersección. Luego, B0 igual a BI hasta 5, ¿no? Porque en 5 si reemplazan, en la tercera, 5 menos 5, 0 entre 2, 0 más 5, 5 me sale, ¿no? Voy a tener estos puntos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y acá también lo mismo, 2, 3, 4, 5. Y los puntos son estos, ¿no? Cuando vale 1, BI, B sub 0 también vale 1, ¿no? ¿Por qué razón? Porque la conclusión es B0 igualito a BI. Y eso se cumple hasta este último punto. Podemos juntar y trazar. Ahora, para mayores a 5, la ecuación es esta, tenemos que reemplazar. Por ejemplo, si BI vale 6, ¿cuánto valdrá B sub 0? Ya no vale 6, ¿no? Eso es lógico. Reemplazamos.
6 menos 5, 1 entre 2, 0,5 más 5, 5,5. El primer punto, ¿no? 5,5, ¿ya? Cuando vale 7, 7 menos 5, 2, dividido entre 2, 1 más 5, 6. Cuando vale 8, 8 menos 5, 3, 3 entre 2, 1,5, más 5, 6,5. Si esto es 6, esto sería 6,5. Y cuando vale 9, justo 9, vale 7. Nos juntamos, la pendiente baja, ¿no? No es lo mismo. Y a partir de 9 hemos concluido de que vale 7. ¿Verdad? Entonces esta sería la respuesta al problema. En gráfica, obviamente ustedes lo hacen más bonito, o en ecuaciones por intervalos. ¿Ya? Obviamente en algún caso no hay ecuación, son valores concretos, como en el último 7 y en el primero 0, entonces ahí no puedes hacer nada, ¿no? Anotas lo que corresponde. Pero esta sería la solución de este problema tipo examen. ¿Ya? Entonces, espero se haya entendido, si no, vuelvan a hacer y mañana si hay dudas les voy aclarando ya las dudas puntuales y dudas particulares. Ya, pero que me digan, no he entendido nada, pues que no han intentado hacer, ¿no? Y no saben en qué parte comienzan a tener los problemas. ¿Qué dicen muchachos? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Inge, un favor. Dime. En el ejercicio 2, ¿por qué cuando el voltaje es menor al del Zener se toma como cero? ¿No sería un circuito abierto el Zener? A ver, en el problema 2, ya veamos el problema 2. Ya, en este, ¿no? Es para estar refrescando. En este, Sí, Inge. ya. ¿Cuál era tu pregunta? ¿Por qué el ¿Por qué voltaje? del Zener, cuando es menor a 20, se Ya. toma como cero? ¿No se supone que Ah, el Zener es un circuito abierto? ya. Ya, veamos este caso particular. Sí, es correcto lo que dice. Pero se toma cero por culpa del diodo de silicio, que también está abierto. Entonces vamos a dibujar el circuito para que te des cuenta. Si no hubiese el diodo de silicio, tendríamos que tomar BI, porque habría un cable que lo vincule y haga que haya el paralelo entre B0 y BI. Pero por culpa de este diodo de silicio no sucede eso. Vamos a dibujar este caso particular. Borramos, borramos, ya. Aquí, aquí hay espacio, ¿ya? Vamos a dibujar ese caso. Zener no se prende, si bien está polarizado inversamente y está abierto. Aquí está la carga, lo que dice es abierto, ¿ya? Y el diodo de silicio no puede estar cerrado, ¿ya? Ahorita voy a explicar por qué. Entonces también está abierto. Aquí está el BI, que sería el lado negativo, ¿no? Para que esto suceda. Ah, no, perdón, el lado positivo sería, ¿no? Porque el lado negativo siempre va a estar abierto. El lado positivo va a estar polarizado inversamente. Estaríamos en el lado positivo, ¿ya? Entonces, el diodo Zener se polariza inversamente, pero no llega al voltaje Zener para que esté prendido, entonces está abierto. Entonces, para que el diodo de silicio se prenda, el lazo tiene que funcionar. A pesar de que está polarizado directamente, no puedes decir prendido si es que el lazo no está cerrado. Entonces, por culpa del Zener, el silicio tampoco se prende. ¿Ya? Entonces, estaría en esta situación y el B sub 0 estaría acá, ¿no? Cachito, ya. Entonces, como te decía, si no hubiese el de silicio y esto fuese un cable en la parte de abajo, ahí sí no podemos decir que B sub 0 es 0. Tendríamos que decir que B sub 0 es BI. ¿Ya? Ahora, como está el diodo de silicio y no se han llegado a prender, porque para que se prenda, el lazo tiene que prenderse, ¿no? Pues, no puedes prenderlo solito el de silicio y el otro seguir apagado.
Entonces, no hay manera de que haya corriente y llegue el voltaje a 0,7, ¿no? Entonces, B sub 0, si ves, estás midiendo un cable suelto. Estarías midiendo entre este nodo y este nodo, ¿no? Es como si tú agarras un voltímetro y un cable que no se conecta a nada, le mides. ¿Cuál va a ser la lectura? Va a ser 0. Debido a eso es 0. Espero se haya aclarado tu duda. Sí, Inge, totalmente, gracias. Ya, está bien. Ya, ¿habrá otra pregunta o lo van a resolver en casa y mañana vemos la parte de preguntas? ¿Qué dicen? A ver, veamos. Nadie ha hecho nada. Han escrito, creo. Listo, Inge, todo claro. No, mentira, nadie ha escrito eso. Pase el video, Inge, porfa. No se olvide compartir. Sí, sí, lo voy a compartir como siempre lo he hecho. Entonces intenten resolver hoy día, por favor, este ejercicio y con seguridad mañana ya dudas puntuales como la de su compañero. Así, ¿no? Esta parte no entiendo y eso sí da gusto aclarar, ¿no? Para que me digan, no he entendido nada. Es como si nunca hubieran intentado hacer. Y entonces vamos a quedar acá, les paso el link más rato o en la tarde y mañana continuamos. ¿Ya? Entonces nos vemos muchachos, voy a cortar la grabación. Ok.